Cuando subo a mi auto para ir de un lugar a otro, soy yo el conductor, el que sabe a dónde quiero llegar, cómo y por qué camino hacerlo. Por lo tanto, por más que al vehículo lo llamen automóvil, este no tiene autonomía de movimiento ni conocimiento del trayecto que pretendo hacer. En este contexto, el viaje será placentero, previsible y seguro en la medida en que el vehículo responda a mis acciones, frenando cuando freno, doblando cuando doblo y acelerando cuando acelero. Pero ¿qué nos pasa cuando el auto no nos responde? Podemos perder el control, se complica el manejo e incluso podemos llegar a chocar y retrasar el trayecto. Y hasta no llegar a destino y quedar a mitad del recorrido si el daño es muy severo. Algo muy similar es como comprendo la vida hoy. El alma es el conductor que me indica el camino a tomar y cómo hacerlo. Y la mente, el motor del vehículo que hace posible el recorrido. Digamos que hace mucho tiempo que dejé de nadar contra la corriente. Esto fue cuando terminé por darme cuenta que por más que quisiera ir para un lado o para otro, la vida me llevaba siempre por donde debía ser. Así que cansado de intentar fijar metas desde la razón, comprendí que era más sencillo ver por dónde me llevaba la vida y actuar en la misma dirección. Así también pude disfrutar mucho más del trayecto, comprendiendo que es este y no el destino la fuente de riqueza de nuestra existencia. Bienvenido al bar de la RZ. Pasá, elegí tu lugar, deja tus cosas y ponete cómodo. ¿Qué vas a tomar? ¿Un cortado en jarrito tal vez? Mira por la ventana. Observa a la gente que pasa abstraída, yendo de un lado a otro. Los autos, los colectivos, todo aquello que sucede allá afuera. Vos estás aquí adentro. Y por un momento, a salvo de esa vorágine que te lleva cada lunes a levantarte esperando que llegue el viernes. Permitite, al menos por una hora, participar con nosotros de las charlas, la música, las opiniones y de la calidez de este bar. Pero por sobre todo, date la oportunidad de descubrir en esta pausa que es el trayecto y no el destino lo que está en nuestras manos. La propuesta está hecha y el bar abierto. Nosotros ya pedimos y comenzamos a disfrutar del contado en jarrito. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We dancing like in a Dolce Vita. We let the music on. Our love is made in a Dolce Vita. Nobody else than you. It's our last night together with your love again. Another light before we throw in darkness. Say you never leave me now. Say you never leave me now. Buenas tardes, soy Fernando Pousa Fernández, le doy una vez más la bienvenida a este bar virtual que hacemos acá en la RZ, en el cual nos estamos reuniendo todos los miércoles de 16 a 17, para al menos por una hora, como digo siempre, hacer una pausa, ¿no? Salirnos de esa vorágine semanal donde nos va arrastrando con todos los temas que nos invaden en lo político, en lo económico, en el día a día, en el trabajo, y poder compartir este momento, hacer una pausa, charlar de temas que hacen a otros aspectos de la vida y que son muchas veces los más trascendentes, y lo que es más importante, como digo siempre, encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Tener un espacio para poder reflexionar, para poder hacer esta pausa que es tan necesaria. Hoy es 25 de septiembre, estamos comenzando ya el 8º programa. Y el tema que elegí para hoy está referido a la relación entre el cuerpo y el alma, cómo interactúan y de qué manera
a mi entender, van interactuando y se van complementando. Pero antes de entrar en el tema, quiero tocar 3 o 4 puntos que me los marqué acá justamente porque son cosas que van surgiendo en la semana por mensajes que me van llegando por las redes, así que las aprovecho y las voy aclarando de arranque. El programa, para los que lo están escuchando por radio, por la www.larz.com.ar, también tienen la posibilidad de verlo en vivo. Yo lo estoy transmitiendo a través de mi Facebook, que es fernandopousafernández.arte. Ahí lo estoy transmitiendo en vivo y se puede ver en directo, pero también el programa yo lo subo, o esta noche o mañana más tardar, lo estoy subiendo en nuestro canal de YouTube, que es Contado en Jarrito Radio. A los que quieran se pueden suscribir y les va a llegar, pero si no ingresan y ahí en Contado en Jarrito Radio van a poder tener este programa y todos los demás. El otro punto también que quiero marcar es el tema del libro que me han consultado. El libro sobre el cual se basa este programa, que es el libro Contado en Jarrito, que está acá con nosotros, es sobre el cual contiene todos los conceptos y los temas que vamos desarrollando acá en los distintos programas. Está a la venta, sí, está en la venta en las librerías, fundamentalmente en la librería Jenny, en el Ateneo y en Cúspide, en todas las sucursales de Cúspide. No está en el circuito de otras librerías porque no daba para hacer una distribución tan masiva, es mucho desgaste, y el resto de la comercialización y el gran movimiento lo estoy teniendo a través de directamente del Facebook. O sea, lo que se pide por Facebook o me lo piden o lo compran a través de la página, y incluso el envío lo estamos haciendo en forma gratuita a todo el país. Por último, les comento también las otras redes sociales por las que me estoy moviendo, que es en Facebook como Contado en Jarrito, lo mismo en Instagram y como les dije, en YouTube a través de Contado en Jarrito Radio. Esto viene porque la idea es que el programa pueda continuar más allá de esta hora, y es muy linda la comunicación que se da a lo largo de la semana y la gente con la que uno se va pudiendo contactar y lo que va surgiendo en este ida y vuelta, porque en definitiva lo que nosotros tratamos de dar desde acá lo estamos recibiendo también con la devolución. Hablamos hace unos programas atrás de lo importante de que es el que escucha como receptor en cuanto a que le dé importancia al que está hablando, y creo que el programa para mí va creciendo y me va entusiasmando en la medida en que ustedes me demuestran a lo largo de la semana, con las consultas, con las charlas, con las propuestas que van surgiendo, este interés en lo que estoy haciendo. Dicho esto, voy a entrar ahora sí en el tema, hacer una especie de editorial y adentrar en el tema de cuerpo y alma, ¿no? Esto arranca en un concepto que es el de los puentes de la eternidad. Yo hace años atrás pintaba, digo pintaba porque hace varios años que no lo estoy haciendo, y en este trabajo artístico desarrollé una idea de puentes. Eran cuadros que tenían puentes reconocibles en espacios abstractos. Esto se refería a esta temática de los puentes de la eternidad, y tenía una imagen o una concepción o un concepto a partir del cual entendía la vida como un puente. ¿Qué es lo que nosotros reconocemos? El puente en sí. Un vehículo, que es el que recorre ese puente, que es el hombre, y un conductor, que es el alma. Hago la aclaración que hago cada vez que toco el tema del alma, que no tiene que ver con algo religioso, ¿no? O sea, pongámosle alma, pongamos espíritu, pongamos energía. Cada uno, de acuerdo a su concepción, puede ir tomando el término que mejor le quepa para esto, ¿no? Pero sí la idea de sentir que la respuesta viene de adentro de uno. Por eso siempre hago tanto hincapié en el tema de la introspección, en el tema de la pausa, en el tema de encontrarnos con nosotros mismos. Poder reconocer lo que nos pasa, y que sea lo que surge de adentro nuestro lo que nos indique el camino, porque en definitiva es el que sabe hacia dónde vamos.
Y la mente, la razón del hombre, debería estar, a mi entender, y se planteaba un poco en este desarrollo conceptual de los puentes de la eternidad, tiene que estar en función del conductor, del vehículo. Si esto no sucede, aparece lo que había leído en el comienzo, donde yo como conductor decido doblar y el vehículo no me responde. Entonces, cuando no me responde, o cuando decido frenar y no me responde, o cuando decido acelerar y no me responde, empiezo a tener problemas con el manejo y empiezo a complicar las posibilidades, no solamente del andar natural y relajado y de poder disfrutar del viaje, sino aparte de la posibilidad de tener accidentes o de poder incluso no llegar a destino. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros estamos imponiendo la razón por sobre lo que nos pasa adentro. Muchas veces chocamos, eso nos genera una crisis, nos genera esta dificultad para seguir y esta confusión en el día a día. Esto ocurre fundamentalmente cuando queremos imponernos cosas que no son naturales para nosotros. Y vamos tratando de forzar y las cosas no salen y las cosas se nos hacen muy difíciles y a veces el tema no es en sí cuando yo decía hace un rato y voy a volver a esto de nadar contra la corriente, ¿no? Muchas veces uno quiere ir a un lugar y la corriente va en contra, entonces se esfuerza, nada, brazadea y no para, y sin embargo no llega, y se termina frustrando incluso, se cree que uno está haciendo mal las cosas o que uno no sabe nadar y no es eso, sino que la corriente va para el otro lado. Entonces cuando uno termina de luchar contra la vida, termina de luchar contra el destino, termina de luchar contra su propia esencia, empieza a ir hacia donde le indica su propio alma, en este caso, como lo venimos planteando, las cosas se hacen mucho más simples, se hace mucho más llevadero, el camino se puede disfrutar más y muy probablemente podamos alcanzar los objetivos de una manera mucho más simple que lo que nos está ocurriendo hoy en día. Para hablar de este tema, hoy tengo un invitado muy especial que es Aldo Rebasti. Primero que nada te doy la bienvenida, Aldo, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Me gustaría que primero que nada hagas vos tu presentación de lo que haces, porque así no me equivoco y dejas bien claro, digamos, y lo que haces, y después vemos cómo lo fuimos vinculando con este tema. Te entiendo. Bueno, yo tengo una matrícula en quiropraxia, trabajo por el tipo de técnica, trabajo en una técnica que se llama corrección vertebral no agresiva, que busca precisamente corregir desequilibrios estructurales en el cuerpo como una manera de tratamiento y prevención de patologías y disfunciones, que no es lo mismo que patología. Lo que en parte uno ve, parte de mi abordaje en esta técnica es que sostengo que detrás de una sintomatología siempre hay un cuadro psicoemocional que lo sostiene, ¿sí? Por lo tanto, uno asume que el síntoma es la forma que tiene el cuerpo de traer a la conciencia algo que está en el inconsciente. Entonces, de ahí donde podemos relacionar lo corporal con todo esto que vos dijiste antes, ¿no? Como el cuerpo es una manifestación de algo superior o la no manifestación de algo superior, o de una energía, un espíritu o algo por el estilo. Entonces, esto se puede ver mucho en el consultorio, se puede relacionar muchísimo, se puede interpretar el cuerpo como una manera de escáner o termómetro de lo que nos pasa por dentro, ¿sí? Y muchas veces hasta de una manera más fiel, porque vos me podés mentir, pero el cuerpo no. Claro, entonces, digamos que de ahí es donde viene un poco la relación en todo esto. No, yo yendo un poco a lo que veníamos, porque incluso nos reunimos un ratito antes, obviamente en un café, y estábamos charlando de estos temas. Y bueno, un poco el planteo de cómo la mente a veces, o cómo desde la razón queremos imponernos
conductas o objetivos y de qué manera esto repercute cuando no es natural en nosotros en el cuerpo, ¿no? Porque yo lo tomo a veces en cuanto a aspectos más psicológicos, incluso yo me estoy basando quizás en una idea que esto sí es una hipótesis de una vida más predeterminada, donde yo digo, bueno, a ver, hay un camino y bueno, la vida sabe a dónde es y ya está predeterminado. Ahora, incluso en esa hipótesis, que puede no ser así obviamente, pero en esa hipótesis también hay una parte nuestra de cómo hacemos esa vida predeterminada, porque para poder llegar a cumplirla tenemos que escucharnos y tenemos que actuar, y después para poder transitar ese recorrido de una manera más relajada, como digo, con el tema del vehículo, y más placentera, tiene que haber una coincidencia, tendría que haber una comunidad entre cuerpo y alma para poder relajar. Yo lo planteo desde el punto de vista quizás psicológico, conceptual, o como lo quieras llamar vos, de una forma más teórica, si querés. Vos lo bajás en lo práctico, en cómo esto nos afecta físicamente, concretamente. De hecho, hay una frase que dice: el cuerpo grita lo que el alma calla. Entonces, la pregunta es, te lo voy a tratar de encarar de esta manera. Cuando nosotros vamos por la vida, ¿sí?, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Lo que queremos hacer o lo que se espera de nosotros? Entonces, cuando yo no hago lo que está en mi naturaleza, ¿sí?, el alma necesita de un intermediario para actuar en esta realidad. Ese intermediario es el cuerpo. El despliegue que hace el alma lo hace a través del cuerpo. Digamos alma, como vos decís, espíritu, energía vital, no tiene una connotación religiosa, sino más bien metafísica, si querés. Correcto. Entonces, el alma actúa en esta realidad a través del cuerpo. Y cuando no hacemos lo que el alma quiere, eso se manifiesta a través de una resistencia física, si querés. Es una forma que el cuerpo tiene de avisarnos de que no estamos yendo por donde tenemos que ir. Es como una alerta, ¿viste? En el auto te suena la lamparita de que te falta nafta. Sí. Vos le podés dar bolilla o no. Pero si no le das bolilla, tarde o temprano te quedas sin nafta. Totalmente. ¿Sí? Entonces, algunos lo golpean, otros apagan la alarma y no escuchan. ¿Sí? El cuerpo, lo bueno que tiene el cuerpo, que esa alarma, ese síntoma, cada vez va a sonar más fuerte hasta que le des bolilla. El tema es que no sea demasiado tarde. Hasta que te quedes. Entonces, vos podés identificar patrones corporales como manifestaciones, volvemos al mismo, psicoemocionales, que trascienden con un mensaje del alma diciendo, bueno, esto no es lo que vos tenés que hacer. Esto no es lo natural para vos. ¿Sí? Y eso se puede identificar muchísimo en el cuerpo. Te puedo poner un ejemplo yo te puedo decir que la columna vertebral quizás es la estructura más fuerte que tiene el cuerpo humano. Basta con pensar una persona que levanta 200 kilos, un fisicoculturista que levanta 200 kilos, y todo eso va a la columna, y la columna lo distribuye y ni dice. Sin embargo, vos tenés mucha gente que no tiene esa capacidad de levantar esa cantidad de peso con las columnas torcidas. Claro. ¿Qué es lo que es tan fuerte que esa estructura tan firme puede ser torcida por algo que, y sí, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo psicológico, tiene que ver con lo álmico? Estamos hablando de energía donde el cuerpo se revela, ¿sí?, ante lo forzado de un accionar. ¿Sí? Entonces vos podés identificar eso en un cuerpo. Entonces una escoliosis dorsal, por ejemplo, estamos hablando de las cosas que me hago cargo y que no son mías. Por ejemplo. Hay un diccionario, creo, ¿no?, de enfermedades donde cada una hay gente tiene, que ha hecho... han hecho como diccionario donde cada enfermedad está vinculada con... con patrones emocionales, patrones psicológicos inclusive, porque uno no puede escindir todo. La gente tiende a escindir lo corporal de lo espiritual, si querés. ¿Sí? Pues somos un todo. Una cosa no funciona sin lo otro. ¿Sí? No, aparte, además de esto, es que yo quiero siempre hacer, porque este programa tiende a ser no
técnico sino humano, ¿no? La otra vez hablábamos con Fabiana justamente y tocábamos temas nuestros personales que nos habían pasado, porque no es así, sino la gente piensa que uno acá viene a teorizar, y uno viene desde la vivencia, desde haber pasado por todas estas situaciones y hoy poder procesarlas y poder compartirlas para poder compartirlas y justamente que alguien lo pueda aprovechar, se pueda dar cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque pasan estas cosas, no es que nosotros tenemos que evitar que nos pasen, ¿no? Las cosas pasan, el tema es poder solucionarlas, o sea, no hay existe, que atenderlas. Claro, no existe que no te pase, o sea, no es que vos nunca vas a tener problemas, que vos nunca lo vas a llevar al cuerpo, que vos nunca vas a ir en contra de la corriente, simplemente es tratar de alertarlas para que cuando, como decís vos, cuando suena esa alarma, cuanto antes la podamos detectar, más fácil va a ser el poder resolverlo. Te pongo un caso muy sencillo, ¿sí? Todos, en algún momento, hemos tenido algún tipo de discusión donde hemos querido decir un montón de cosas y por H por B preferimos callar. Y porque no vale la pena, no voy a discutir, no voy a decir algo que después me arrepienta, qué es eso. A los 2 o 3 días estás disfónico. Claro. Entonces decís, no, hay que decirlo. Lo que podés elegir, y ahí es donde puede intervenir la razón, es la forma en que lo decís, pero no callarlo. ¿Sí? Entonces, la expresión corporal, a ver, todo lo que no sale por los canales naturales necesariamente te va a salir a través del cuerpo. Lo que se llama en psicología somatizar. ¿Sí? Cuando vos somatizás es porque hay algo que está reprimido que busca, es una energía que busca salir por otro lado que no es por los canales naturales. ¿Sí? Entonces, eso que vos reprimiste y no dijiste va en contra de tu naturaleza en ese momento, porque tu primera intención era decirlo. Tu primer motor fue, tengo que decir esto. Y por culpa de patrones culturales, si querés, no, mejor no. Cuando dijiste mejor no, pum, ya desviaste la ya hay algo que ya te fuiste en contra de tu naturaleza. Correcto. Te estoy dando algo que ocurre todos algo los días. simple, sí, algo simple. Sí, imagínate en todos los días. cosas mucho más importantes, como por ejemplo, incluso yo había escuchado el programa anterior del tema de los duelos. No procesar un duelo puede tener consecuencias corporales muy fuertes. Sí, el no permitirse, ¿no? Como decíamos el otro día, incluso también con las alegrías. Vos fíjate que pasa mucho, esto se ve en los deportistas de alto rendimiento, que no tienen la oportunidad a veces de poder disfrutar y celebrar algo que se consiguen, porque al día siguiente tienen que estar a las 6 de la mañana de vuelta entrenando, preparándose o concentrándose. O sea, como que esta imposibilidad de expresar y de darle un espacio, tanto a lo bueno como a lo malo, a las situaciones tristes o a las situaciones alegres. O sea, la alegría como la tristeza tiene que analizarse. Bueno, está muy si no común queda el no retenido. merecimiento. Yo no me merezco disfrutar, por ejemplo, que es una creencia. Bueno, eso es otro tema, sí, también. Es una creencia donde vos de repente te pasan cosas buenas, pero no te habilitas a disfrutarlas. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Bueno, todo eso se puede medir corporalmente, de alguna u otra manera. A veces por cosas sencillas, a veces por disfunciones, que yo siempre trato de separar lo que es patología de disfunción. Una patología es una enfermedad, algo que necesita ser reparado. En cambio, una disfunción es algo que necesita ser corregido. Vos, por ejemplo, tenés un ataque al hígado, pero tu hígado funciona bien. Simplemente que en ese momento funcionó mal. Y muchas veces en el hígado se manifiestan todas las broncas reprimidas, los enojos, no manifestados o no aceptados, porque muchas veces la somatización se aparece cuando uno no acepta que está con una determinada emoción. Claro. No se permite aceptar. Yo estoy enojado. En vez de decir, sí, estoy enojado. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Y otra cosa, yo no puedo estar enojado. No, no es mi carácter. Ese es ese espacio que planteamos desde acá de esa pausa para esa introspección y realmente ver qué es lo que nos está pasando, ¿no? Yo te puedo decir a vos lo que yo quiera. Yo me acuerdo muchas veces haberlo hablado con mis hijos, por ejemplo, que
decía, bueno, a ver, vos me puedes mentir a mí, puedes mentirle a tu mamá, puedes mentirle al profesor, puedes mentirle a un amigo, no te puedes mentir a vos mismo, porque eso es lo peor que puedes hacer, porque a partir de ahí empezás a generar tú una situación de tensión que no tiene salida, no tiene aparte del error que te lleva, porque vos no empezás a ver una realidad y a partir de eso se empieza a agrandar, ¿no? El problema, eso es al margen. Pero hay dos cosas que tener en cuenta. Primero, que somos una unidad. No tenemos el cuerpo por un lado, las emociones por el otro, lo que pensamos por el otro, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, parafraseando al doctor López Rossetti, que decía, nosotros tenemos la creencia de que somos seres racionales con emociones, y en realidad somos seres emocionales que pensamos. Por lo tanto, nuestro motor, ¿sí?, que la emoción es una manifestación álmica, quizás más en línea con lo espiritual, ¿sí? La emoción es una manifestación energética muy fuerte, ¿sí? Tenemos que hacerle caso a las emociones. Y en todo caso, nuestra mente, ¿sí?, tiene que saber conducir esa emoción, en vez de reprimirla o tratar de gobernarla. Si una mente quiere gobernar una emoción, vamos mal. No te va a salir, te va a ir mal. Y generalmente cuando te va mal, es el cuerpo el que sufre. Claro. ¿Sí? Teniendo en claro eso, uno dice, bueno, a ver, hagamos esa pausa que vos decís. Esa pausa donde decís, a ver, ¿cómo me siento? Vos, si habrás hecho terapia o algo por el estilo, el psicólogo no te pregunta qué pensás. El psicólogo te pregunta qué sentís. Sí. Busca que te conectes con esa emoción, como una herramienta, ¿sí?, para poder contextualizar lo que te pasa. Entonces, si algo, una cosa es que te pasa algo, ¿sí?, y vos tenés una respuesta aprendida. Y otra cosa que tengas una respuesta natural. Esa respuesta natural que vos tengas a eso que te pasa va a estar más en concordancia con la emoción, con lo que vos sentís. Cuando vos tenés una respuesta aprendida, tiene que ver con lo que se espera de vos. Lo que se espera de vos es lo que espera el otro de vos. Estás cumpliendo expectativas del otro, no las tuyas. No las tuyas. Cuando vos tenés que tener una respuesta más emocional que se acomode con tu entorno, que se adapte a tu entorno. Que esté más en coincidencia con... Claro, por eso hablábamos al arranque de cuál es la relación cuerpo y alma, ¿no? Es lo que vos decís, no es una unidad, somos una unidad, cuerpo, energía, mente, todo tiene que ser parte de una sola cosa y funcionar cada uno desde su lugar y cada uno aportar, y porque también necesitamos de la razón, porque también vivimos en una sociedad y tenemos que acomodarnos, porque tampoco podemos vivir solamente por lo que sentimos, porque si no seríamos como los animales y cada uno haría instintivamente lo que le sale. Pero sí el nivel de equilibrio que debería tener es lo que quizás nos permite vivir mejor y sufrir menos las cosas, ¿no? Sí, uno no puede elegir lo que le pasa, pero sí puede elegir cómo responder. Y para poder elegir cómo responder, tenés que conectarte con lo que sentís. ¿Sí? Mientras mejor aceptes lo que sentís, lo que te pasa interiormente, tanto mejor podés accionar a lo que te pasa. Correcto. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa, vamos a un tema musical que la verdad que se estiró, pero la verdad que la charla daba para eso y no me quiero estructurar. Parame cuando no me quiero estructurar, quiero que tiene que fluir de esta manera, ¿no? Esta es la idea, esto es una recreación de un bar donde estamos charlando, pero bueno, la pausa viene bien también para poder decantar, para poder que la gente pueda también darse su tiempo para pensar todo lo que estamos hablando.
up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise a bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Ooh, we're up all night to get lucky. Para vivir con plenitud cada momento, deberíamos contemplar las experiencias del pasado, pero sin que éstas resulten un ancla que nos impida avanzar. Y las ilusiones del futuro, pero sin hipotecar por esos sueños el presente que estamos viviendo. Contado en jarrito, una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, ya estamos de vuelta y bueno, seguimos acá con Aldo Rebasti y tratando de encontrar esa relación entre cuerpo y alma que, como terminamos diciendo en el bloque anterior, termina siendo una unidad, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que funcionar todo como un todo. Estábamos hablando ahora en el corte del tema también de cómo las respuestas están dentro nuestro. Uh-huh. Y cómo de repente desde el budismo, desde la filosofía oriental, te lleva mucho a esa búsqueda interior. Sí, estamos hablando de, en todo lo que es las culturas orientales siempre se pone énfasis en la respiración, ¿no? En el ejercicio de la respiración como un espacio donde uno puede tomar la respiración y la meditación, ¿no? Sí. Como un espacio donde uno puede ejercitar la toma de conciencia de uno mismo, ¿sí? Y en la medida que puede uno, que es un ejercicio, a veces te puede llevar toda una vida esto, una toma de conciencia plena, a partir de ahí vos te transformás en el centro de tu propio universo y a partir de ahí accionás hacia tu propia realidad, ¿sí? Sí. En la medida que vos tomás conciencia plena de vos mismo, todo lo demás se acomoda a eso, ¿sí? Entonces, en las culturas orientales uno se plantea que el universo se va a acomodar, incluso la física cuántica te lo dice, sí, que sí. Todo se acomoda como uno lo piensa o a como uno lo ve, ¿sí? Y vos eso lo acomodas y lo ves en la medida que tomes conciencia de cómo lo podés hacer. Tenés que tener conciencia de qué sos, no de quién sos solamente. ¿De qué sos? Y para eso es esa búsqueda interior, como que no, las respuestas están, como decimos siempre, dentro y no afuera. Esta semana pasada encontré justo, y lo recomiendo para los que les interese, una serie en Netflix que se llama La mente en pocas palabras. Son 5 capítulos cortos, duran 20 minutos cada uno. En realidad son, si se quiere, muy técnicos,
van tocando distintos temas, creo que toca la ansiedad, los sueños, los recuerdos, pero hay un capítulo que es el 5º que habla de conciencia plena. Ese capítulo es el que recomiendo fundamentalmente porque tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Habla de expirar, de la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos, de poder hacer conscientes el presente y el momento y lo que somos y lo que sentimos y cómo eso repercute en la mente. Entonces está muy bien tratado porque si bien es un tema que uno lo ve filosófico, está expresado desde lo técnico, desde lo profesional en cuanto a cómo repercute en la mente. Hace unos programas atrás estuvo acá con nosotros Claudia Royce, que hizo también un ejercicio de respiración, y bueno, ya la vamos a convocar para algún próximo programa con más tiempo para trabajar sobre esto, porque me parece que es muy importante, ¿no? Fíjate, lo contrario, por ejemplo, es cuando hay un síntoma muy común en estos días que son los ataques de pánico, que algunos te dicen son ataques de ansiedad, y en realidad, en el fondo, es la sensación mental de la pérdida del control. Ajá. ¿Sí? Entonces, empieza, acá dice taquicardia, taquimnea, te aumenta la presión arterial, bueno, la sensación de que te morís, porque es una sensación, no es que te estás muriendo, pero es una sensación de que te morís. Todo eso tiene que ver con la sensación de pérdida de control de una situación. Cuando todo la ansiedad en sí está vinculada con eso, todavía charlábamos de esto, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de lo que uno tiene. Pero fíjate cómo se manifiesta corporalmente, todo es todo como que te morís. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, pero fíjate que lo curioso es que en realidad nunca tuviste el control de nada. Uno tiene la idea de control como una herramienta para poder accionar, pero vos podés programar tu vida como por etapa, con minutos, segundos y todo eso, pero vos no sabés lo que te va a pasar mañana. No, es una hipótesis ¿entendés? muy... Entonces, ¿qué mejor que tomar conciencia que uno nunca tuvo el control de nada para poder permitirse fluir con esa corriente que te va llevando? ¿Sí? Uh-huh. En vez de tratar de controlar la corriente. Yo a veces utilizo una metáfora con mis pacientes que es, la vida es como surfear, ¿sí? Si vos vas en contra de la ola te va a llevar puesto. Ahora, si vos te subís a la tabla y te balanceás, vos no sabés dónde te va a llevar la ola, pero mientras tanto la estás pasando bomba. Claro, bueno, pero ese es lo que con lo que arranqué el programa, con ¿no? El auto. Con el auto y con... Bueno, vos hablabas, hacías el ejemplo también del traje, ¿no? Claro, sí. A ver, en las culturas orientales se dice que el cuerpo es como un traje. En las distintas vidas, porque se cree en la reencarnación, uno se va poniendo trajes diferentes, ¿sí? Vos cuando vas a abrirse el armario, te pones un traje, ese traje se ajusta a tus medidas. Entonces vos levantás el brazo, la manga se levanta junto con vos. Ahora, pensá que esa manga es tu cuerpo. Si esa manga va para el lado contrario de donde va tu brazo, esa manga se va a romper. Lo mismo pasa con el cuerpo. Claro, bueno, ese ejemplo me pareció muy, muy didáctico y muy práctico. Pero sí es esto, es muy difícil, creo que cualquiera de los que nos esté escuchando en este momento, si se pone a pensar en cómo llegó a determinadas situaciones, han pasado un montón de situaciones que son muy fáciles de leer hacia atrás, pero era imposible proyectarlas hacia adelante, porque seguramente vos salís con una idea y se te van cruzando un montón de situaciones en la vida, y si vos tenés la capacidad de ir, como decís vos, surfeándolas, encontrándolas, adaptándote y llevándolas, podés no solamente alcanzar lo que buscas, sino disfrutar el proceso, porque tampoco nadie nos asegura poder llegar a lo que queremos. Entonces está perfecto, como he dicho en muchas oportunidades, tener una ilusión, algo que nos mueva, algo que nos motive hacia ir hacia un lugar, pero tenemos que tener siempre el plan B. O sea, vos podés querer ir a la costa y decir, bueno, me voy a ir a Mar del Plata y tener toda la ruta armadita en el GPS, y bueno, salgo por acá, doblo por acá, voy por acá, pero después te agarró un piquete, se rompió la ruta, llovió, tenés que parar, tenés que desviarte, en una de esas hay un corte y decís, bueno, a ver, vamos para Villa Gesell, porque no llegamos, claro, entonces no voy a perderme un día, o no voy a perder, viste, las vacaciones intentando llegar, porque ahí está muy complicado y voy para otro lado. Pero eso es en la medida en que tengamos esa capacidad de
tener una ilusión, pero no hipotecar el presente en función de un objetivo en forma meramente racional y obstinada, porque se puede no llegar y puede complicar todo después. Bueno, ¿no? eso me diste pie para hacer un concepto que yo lo veo mucho en el consultorio, ¿sí? Lo veo a través de las respuestas corporales. ¿Qué pasa? La naturaleza, todo lo que vos ves en la naturaleza es adaptación. Todo es adaptación, los planetas, los árboles, las montañas, los ríos, las rocas, los animales, todo el mundo se adapta. ¿Qué significa adaptarse? Significa generar cambios positivos para entrar en armonía con el medio que te rodea. ¿Sabes lo que yo veo en el consultorio? Una sobreadaptación. Significa que generan cambios negativos para tratar de soportar el medio que te rodea. Claro, ese es lo que yo digo a veces con los pájaros, ¿no? O sea, uno dice, no, yo vivo acá y vivo acá y vivo acá. Y el pájaro cuando hace frío acá se va al norte, y cuando hace frío al norte se viene al sur y la tiene muy clara, ya no tiene ningún problema. Se acomoda de acuerdo a la necesidad para poder... y acá nosotros tenemos esta cosa que decís vos, ¿no? Al revés, de querer adaptarnos nosotros. Claro, sí. Y el cuerpo no está preparado para eso. Claro. Entonces, vos te vas a Bariloche, ponele, te salió un trabajo en Bariloche, mira, tenés que ser guardabosques en Bariloche. Entonces vos te vas, te ponen la cabañita, tenés el pasto, vos lo único que tenés que salir a andar a caballo para ver que esté todo bien, te levantás con el coso de los pájaros. Entonces, ¿qué pasa en tu cuerpo? Te baja la presión arterial, te baja la frecuencia cardíaca, todo lo que comes te cae bien, dormís mejor. Entonces, generás una adaptación, empezás a entrar en armonía con todo lo que te rodea. Entonces te viene ¿cómo es? La carta de documento, mira, se te acabó el trabajo, tenés que volver a Buenos Aires. Llegás a Buenos Aires, en las ciudades generalmente se vive en forma inhumana, ¿sí? Taquicardia, descarga de adrenalina, dolor de cabeza, no podés dormir, empezás a sobreadaptarte. Sí. Empezás a generar una resistencia que vos gastas más energía en sostener todo eso, ¿sí?, que en tratar de buscarle la vuelta a cómo tenés que vivir, ¿sí? Eso se ve muchísimo en los cuerpos. Cuerpos que de repente, personas de 40 años, que tienen cuerpos de 10, 15 o 20 años más, por el desgaste que eso genera, de tratar de sostener algo que es insostenible en el tiempo y que es antinatural. Sí, lo ves en personas que ocupan cargos públicos o empresas o cosas que vos lo ves y en términos de 4, 5, 6 años parece que hubiesen envejecido 30, ¿no? Porque el desgaste. Mira, hay un libro que se llama Cuerpo sin edad y mente sin tiempo, de Deepak Chopra, y ahí plantea algo muy, muy llamativo. Dice, nuestro cuerpo, simplemente por renovación celular, está preparado para vivir entre 120 y 150 años. Entonces la pregunta que se plantea es, ¿por qué lo bajamos a la mitad? Bueno, hay un tema de que yo planteo respecto a eso que tiene que ver desde otro lugar con la hipótesis de que va creciendo la expectativa de vida del hombre. Y yo me planteo que si llegáramos a hacer los números, si llegáramos a hacer un análisis o un estudio detallado de todo esto, lo que estamos haciendo es hacer crecer la expectativa de duración, pero no de vida, porque el tiempo que nosotros vivimos y la forma en la que nosotros vivimos es cada vez menos, porque antes, no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de cuando yo era más chico, el día estaba dividido en 3 partes, eran 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Y hoy el trabajo, los compromisos, el tema de las redes sociales, las obligaciones abarcan no solamente prácticamente todo el día, sino que también los fines de semana, y se empieza a estirar y se empieza a entrar en nuestra vida, y realmente hace eso, ¿no? Que la expectativa realmente de lo que podemos vivir cada vez sea menor cantidad de tiempo. Menor calidad de vida. Y bueno, el tiempo implica menor calidad de vida y tiene que ver quizás con esto que vos decís, ¿no? Con esto de... No, pero también tenés gente que de repente que se mata laburando 10 horas por día, pero hace lo que le gusta. Correcto. ¿Sí? Sí. Y tiene energía y le alcanza 4 horas para dormir todos los días porque con eso le alcanza y está pila. O gente que de repente vive en condiciones precarias, pero vive 100 años. No, es que el planteo es ese, el planteo de que tenemos, con que yo bajo en el libro, y acá viene un poco la hipótesis de una vida más simple, que es el subtítulo del libro. La hipótesis de una vida más simple apunta a eso, a tratar de entender lo que realmente tenemos adentro y responder a esa esencia, porque está perfecto, yo te lo decía antes de empezar el programa hoy, en una charla que teníamos,
que me parece tan válido la persona que a los 80 y pico de años sigue haciendo negocios en la bolsa y generando trabajo como si fuera a vivir 400 años más, porque es su esencia y porque vive de eso y porque es lo que le gusta y porque es lo que disfruta y porque es esa adrenalina de la que vive, como el de chico que a los 20, 25 años se quiere ir al Bolsón a vivir de la caza y la pesca y acompañar a los pueblos mapuches, porque vale, o sea, vale en la medida en que uno esté respondiendo a su esencia, a esto que decimos, al alma, a la energía, a esto que viene de adentro y que nos indica. El problema es cuando entramos en esa contradicción. Queremos hacer una cosa, pero hacemos otra, ya sea por lo que nos obligan, por lo que esperan de nosotros, por lo que nosotros nos queremos autoimponer. Porque creemos que es lo correcto. O porque queremos que es lo correcto. Sí. Hacemos una pausita más, un tema musical, y entramos ya en la última parte del programa. ¿Vos sabés? Hay 2 días en los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Ayer y mañana. Contado en jarrito. Una pausa para encontrarte con vos mismo. Bueno, ya estamos llegando a la última parte del programa, que realmente resulta, bueno, todos los programas van a resultar interesantísimos, porque en definitiva salimos de los temas que nos invaden todos los días y nos metemos a pensar un poco en nosotros mismos, ¿no? Justamente esto nos lleva un poco a pensar en nosotros mismos. Contame esto que vos habías visto a partir de un estudio que se había hecho con 2 grupos testigos de personas. Se hizo un estudio en Estados Unidos donde se tomaron 2 grupos de personas, hombres y mujeres, 2 grupos de 100 personas, de 60 años para arriba. El primer grupo, que era el grupo testigo, se los ubicó en una localidad aislada, pero con todas las comodidades de una vida moderna. Sí, la tecnología, sí. todo el día. Sí. Bien. Y el otro grupo
que es el grupo de prueba, se lo puso en una localidad acondicionada como cuando ellos tenían 20 años. Con los diarios de la época, la música de la época, los autos de la época, la ropa de la época, las comidas de la época. Personas de qué de edad? 60 para arriba. 60 para arriba, sí. Entonces se los dejó viviendo así durante un año, ¿sí? Al cabo de un año le hacen el examen físico a las personas del grupo testigo, ¿sí? Que vivieron en condiciones normales, y esas personas al cabo de un año habían envejecido un año. Cuando se le hacen los estudios biológicos al grupo de prueba, ¿sí? Esas personas que vivieron como si estuvieran hace 20 años, cuando tenían 20 años, habían rejuvenecido biológicamente 10. Esto es para que demostró que cómo el cuerpo responde a cómo me siento y cómo me pienso, ¿sí? Entonces, si siento y me pienso joven, mi cuerpo va a responder a eso. Si me pienso y me siento sano, ese cuerpo también va a responder a eso, ¿sí? Si me pienso y me siento en conciencia, ese cuerpo también va a responder a eso, ¿sí? Ahora, si yo tomo esto como el cuerpo es una herramienta que yo utilizo y el cuerpo va a aguantar hasta donde pueda aguantar. Es así de simple. Claro. Sí, es tratar justamente con estas decisiones que vamos tomando, tratar de vivir mejor, y vivir mejor afecta mucho, afecta para bien o para mal, o incide, digamos, para bien o para mal en nuestra calidad de vida, pero también en nuestro físico. Sí. Vos podés medir el grado de desgaste de una persona a través de cómo, por más que se cuide, porque hay personas que se cuidan un montón sí. Y aún así sufren el desgaste. Y hay personas que no hacen nada, que toman cerveza, que fuman, qué sé yo, y tienen 99 años y vos están espléndidos, por ejemplo. Y vos no sabés cómo, ¿cuál es su secreto? Vivir la vida, te dicen. O levantarme temprano y tratar de disfrutar, te dice. Sí, porque no hay mucho secreto. No, es que no hay secretos porque no hay una perspectiva, ¿no? Yo digo que hay una frase que a mí me encanta de Steve Jobs, que es graciosa y dura a la vez, pero es realista fundamentalmente, en la cual dice que si todos los días nos levantamos pensando que este puede ser nuestro último día, un día vamos a tener la razón. Entonces, la realidad es esta, vivir cada momento. Obviamente uno no puede dejar todo hoy, porque mañana, si no nos morimos hoy y tenemos que vivir mañana, estamos en un problema, pero sí ese equilibrio, ¿no? También Steve Jobs dice lo mismo, dice, persigue tus sueños, porque si no te vas a encontrar trabajando para que otro consiga los suyos. Totalmente, claro, exacto. Entonces, sí, hay muchas... hablando del proyecto personal, esta cosa de perseguir tu propia vida, ¿no? Hacer tu propia vida, de acuerdo a cómo te sentís, cómo pensás, cuáles son tus convicciones, tu escala de valores, tu filosofía de vida, y ser honesto con eso, y ser auténtico en eso, ¿sí? Esto tiene que ver con que nosotros no hay fehacientemente, más allá del respeto por la religión y la cultura y la sociedad y los principios de cada uno, fehacientemente nadie sabe de dónde venimos, a dónde vamos, para qué vivimos. Entonces si bien una opción es adherir a una de estas corrientes, y porque el hombre tiene esa necesidad de tratar de entender la vida o de darle un sentido. No sé, vamos a entrar en otro programa, vamos a entrar en este aspecto porque es muy largo, pero ante esa necesidad, bueno, hay gente que adhiere a una corriente determinada, llamémosle una religión, a una idea o a lo que sea, pero en definitiva, qué mejor que poder darnos nosotros la idea de qué es lo que queremos para nuestra vida, cómo la queremos hacer, buscar dentro nuestro qué es lo que, para qué nacimos, para qué estamos. Yo creo que uno puede ser muy exitoso siendo músico, siendo arquitecto, siendo abogado, siendo pintor. O sea, hay pintores que se han llenado de plata, si vamos a hablar del éxito en lo económico y en lo tangible, y músicos que se han llenado de plata, y arquitectos que se han muerto de hambre, y abogados que se han muerto de hambre, y viceversa. O sea, que no tiene que ver con eso, sino tiene que ver cómo lo hacemos. También hay muchos artistas que en la cumbre de su éxito se suicidan. Por eso digo, hay muchas cosas que no hay un único camino. Yo con esto ya cierro. Tenemos que tratar de entender que somos seres trascendentes,
que no somos un pedazo de carne y nada más. A partir de ahí, todas las preguntas se habilitan todo tipo de preguntas y podés buscar tus propias respuestas. Pero partamos del hecho de que somos seres trascendentes. Es un tema para continuar. Esto es la puerta de lo que viene. Contame un poquito, así ya cerramos, para antes de cerrar el programa, ¿dónde estás vos? ¿Cómo se pueden comunicar? Porque Bien, muchas veces mi teléfono es 11-6723-6855. Yo atiendo en Belgrano, en Almagro y en Ramos Mejía. La gente puede llamar y pedirme un turno siempre y cuando tenga algún problema, y también dicto cursos de esta técnica que lo hago para profesionales de la salud y público en general también. Bueno, que eso lo vamos a ir informando y vamos a tratar de seguir en contacto con esto. Y por Facebook también te pueden ubicar. Sí, a veces es más fácil, digo. ¿O no? Pueden contactarse en Corrección Vertebral No Agresiva en Facebook. ¿sí? Corrección Vertebral No Agresiva. O si no, mi Facebook personal, que es Aldo Rebasti. Bárbaro, Aldo. Bueno, mil gracias por haberme acompañado por hoy, favor. por todo Gracias esto que nos trajiste. Y bueno, yo despedirlos, esperarlos el próximo miércoles, como siempre, de 16 a 17. Y bueno, en la semana seguimos en contacto para todos aquellos que estén interesados a través del Facebook, como digo, que es el de Contado en Jarrito o el Instagram de Contado en Jarrito. Y este programa lo vamos a subir, como dije al comienzo, en YouTube, en nuestro canal que es Contado en Jarrito Radio. Así que bueno, les agradezco nuevamente, los espero el miércoles que viene y nos estamos escuchando y viendo en el transcurso de la semana. Llegó la hora de cerrar, pero tu día continúa. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayas disfrutado.